Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida, Ritmo Blitz, 3 minutos más 2 segundos, que se jugó en el Tata Steel Chess India. Disculpad que creo que hay algún ruido de lejos, ¿no? que se escucha. Tenemos a Arjun Erigaisi con las piezas negras, en la que se enfrentaba a Nodirbek Abdusattorov. Creo que no he traído ninguna partida, tanto en el torneo rápido como en el Blitz, ya que ha pasado pues algo de puntillas. De momento, o al menos en este torneo doble, pues no le han ido muy bien las cosas al bueno de Nodirbek. Una partida muy interesante que comienza hoy en el tablero por parte de Abdusattorov con E4, a lo que se responde con la defensa francesa E6, D4, D5, ocupando centro y atacando al peón de E4, y se decide avanzar entrando en la variante del avance. Las negras golpean con C5 atacando la base y la estructura de peones centrales que tienen las blancas, caballo F3 desarrollando y defendiendo, caballo C6 poniendo más ataque, y tras alfil D3, alfil D7. Es verdad que el peón blanco de D4 está atacado en 2 ocasiones, pero tras esta captura las blancas incluso pueden ignorarlo y ya tienen tiempo de atacarlo. Las negras en contra o pueden responder con más defensa sobre dicho peón, pero tras caballo B D2 la idea es traer el caballo B3, ambos caballos tocarían el peón en 2 veces, e incluso con la dama, una vez se retire el alfil, pues podría ser atacado en más veces, y parece que la partida pues continúa sin ventaja, al menos de material, ¿no? Por lo tanto se evita esta captura, continúa el desarrollo jugándose alfil D7, enroque en corto y caballo G E7, ya que bueno, pues la casilla de F6 está controlada por el peón D5, e ideas en esta posición es llevar el caballo a F5, mejorando su posición con más ataque sobre ese peón o sobre esa casilla de D4, y por otro lado también dando paso o salida al alfil. Bueno, pues de momento a E7 podría salir, ¿no? Torre E1, y aquí Erigaisi opta por no capturar, en el que esta captura, pues las 6 partidas que hay en las bases de datos de chess.com continúan con este movimiento en esta línea, y decide jugar C4. Ataca al alfil, que se retira a F1, y como vemos se cierra el centro, en el que bueno, pues los peones, o quizás los peones blancos que ocupan la gran diagonal, bueno, pues tienen algo más de espacio en torno al flanco de rey y en el centro. Por otro lado, bueno, pues el otro flanco, por decirlo de alguna manera, es para las piezas negras, pero la idea de Erigaisi de momento va a ser no enrocar a su rey y bueno, pues lanzar un ataque por ese flanco de rey. Se juega caballo F5, caballo C3, H5 ya en el tablero, y tras caballo E2 para caballo G3 y traer piezas a esta defensa, alfil E7. Caballo G3, G5, y como vemos, bueno, pues hay ataque sobre el peón de G5, pero por otro lado de momento bueno, pues está bien defendido. Además, Erigaisi ha permitido que las blancas capturen en esta posición, y a cambio, y aun teniendo peones doblados, bueno, pues la masa de peones que hay en el flanco de rey es bastante importante para seguir con el ataque a costa incluso de estos 2 peones doblados en la posición. No obstante, Abdusattorov tiene un movimiento aquí muy efectivo y muy bonito, que es H4. Con esta jugada obliga a los cambios, y así, bueno, pues más que los cambios, obliga a la captura por parte de las negras, y así ese ataque pues se diluye. Por otro lado se va a abrir la columna G, ¿no? Si aquí las piezas negras ignoran pues esta captura y deciden jugar G4, caballo G5 parece muy sólida para las blancas, y aunque los peones negros están avanzados, bueno, pues está completamente frenado el ataque por parte de las negras, ¿no? Desde luego que lo mejor es capturar en la posición. Continúa la partida con alfil F4 con más desarrollo, alfil E6, y tras estas jugadas se juega a B3. Abdusattorov también de alguna manera pues empieza a mover peones, al menos en el flanco de dama. Interesante aquí comentar que una jugada, o en algún momento hacer un movimiento como rey H2, ya que como decimos pues la torre va a venir a la columna G, y ideas en esta posición podrían ser caballo G1 para caballo H3. Teniendo el caballo en esta posición, el peón de G2 de momento está defendido 2 veces por parte del alfil y el rey, los peones en la columna H frenados, y bueno, pues el rey no está en esa columna que es un poquito más delicada, ¿no? Opta de momento Abdusattorov por este movimiento, jugando B3,
torre G8 clavando al peón de G2, por lo tanto el caballo de momento no está atacado, pero solo, y hay que recordar que solo está defendido por la dama, y se juega B por C4. El tema es que no sería un mal movimiento, quizás mejor jugar C3, pero el tema es que con esta jugada las piezas negras juegan D por C4. Y aunque es un peón que está defendido y está atacado, el problema para las blancas es que se ha liberado esta casilla y la va a ocupar el alfil, bueno, pues metiendo más presión sobre el rey enemigo. Tras estas jugadas, también la idea de Abdusattorov, que no lo he comentado, y tras capturar en esta posición, se abre la columna en su favor, pues incidiendo en ese ataque en el flanco de dama. Dama de 7 desarrollando y bueno, pues defendiendo el peón de B7 y preparando el enroque en largo. C3 ahora sí, y alfil de 5, como decíamos, pues mirando a este caballo en el que la dama no se puede retirar, ¿no? Si se retira, bueno, pues la partida está ganada para las piezas negras, ya que esta captura no es posible por la clavada. Por lo que de momento se activa en la columna B, torre B5, se ataca el alfil quizás con algún tipo de sacrificio a fin de minimizar el ataque de las piezas negras, y hace lo propio Erigaisi jugando torre G4, ataca un alfil que está indefenso y alfil H2 retirándose a esta posición, lo cual se considera un error, ya que bueno, pues parece que las piezas van a empezar a estar bastante apelotonadas en esa posición, ¿no? Quizás el alfil retirarlo a C1 pues hubiese sido interesante, o incluso este sacrificio de calidad para después jugar incluso G3, el alfil queda defendido y en caso de que haya cambios el peón de F ya en G3 pues quedaría bastante bien defendido esta posición. Opta por traer el alfil a H2, enroque en largo y torre se juega torre E3, bueno, pues continuando con la partida y quizás proporcionando más defensa a este caballo de F3. No es un gran movimiento tampoco, ya que tras esta jugada F4, lo cual bueno, pues obliga a la torre nuevamente a retirarse a una casilla más pasiva, vuelve a E1 y como vemos, bueno, pues las piezas de Erigaisi van mejorando poco a poco su posición. Torre G8, rey H1 retirándose a la columna G, A6 atacando la torre, y ahora finalmente es cuando ocurre este sacrificio de calidad, a lo que continúa la partida con A4, ¿no? La idea de esta jugada, y siendo un peón pues débil, es controlar esta casilla para que tras jugar dama E2 haya doble ataque sobre este peón y no se pueda jugar B5. Si se puede jugar, pues haya cambio de peones y quede bastante tocado o dañando el flanco de dama, quedando abierta la columna A. Y tras alfil de 8 se juega dama E2, como decimos, con este doble ataque. Se defiende nuevamente con el caballo, ya que bueno, pues B5 habría quizás la columna A, como decíamos. Tras estos movimientos se juega torre B1, todas las piezas de Abdusattorov están bastante, bueno, pues ahí comprimidas en el rincón. Se estira un poquito atacando alfil C7, llevándolo a una diagonal en el que, en caso de que se abra, pues controla perfectamente el alfil de H2, y tras torre E1 volviendo, no proponiendo nada, pues las piezas de Erigaisi siguen mejorándose. La torre vuelve, perdón, eso no es la torre, eso es la dama. La torre vuelve a B1, rey a 8, yendo a una casilla mucho más tranquila. La torre vuelve a E1 y tras torre 8, G6, nueva mejora de una nueva pieza en la que, pase lo que pase en el flanco del rey, también hay posibilidades de traer la torre en algún momento más fácilmente o más rápidamente al flanco de dama, ¿no? En la que bueno, pues las piezas blancas tienen debilidades o peones que están ya indefensos. Viene quizás un error grosso por parte de Abdusattorov sin tener mucho que hacer en la posición. Quizás algún movimiento de torre pues era nuevamente recomendable. Juega a caballo G1. Se activa la dama atacando hasta en 3 veces el punto de G2 y quizás viene el movimiento de la partida capturando este peón y siendo un movimiento brillante por parte de la máquina. La captura no es posible o aceptar ese sacrificio no es posible, ya que dama por G2 sería mate. Se opta por cubrirse con el caballo, por lo tanto la torre queda atacada. Torre G4 volviendo y dama E4, bueno, pues buscando el cambio de damas Abdusattorov, que Erigaisi acepta. Tras estas jugadas, y como habíamos visto en esa hipotética línea, se juega torre B6 y torre E1 defendiendo, bueno, pues quizás la entrada de la torre a E1
tras torre 1 se juega torre b2, y si torre 2, por ejemplo, puedes jugar incluso para las negras torre b3, y como decíamos, bueno, pues es que hay hasta 3 peones ahora indefensos en la posición, ¿no? Se opta por este movimiento, torre e1, se continúa con torre b2, alfil g1 defendiendo en f2, y tras torre c2 atacando en c3 se juega d5 buscando, bueno, pues este peón pasado activarlo, y parece que no, pero también está cerca de la coronación. De momento Erigaisi decide capturar con ataque sobre el caballo, d6 y alfil de 8. Era posible, aunque hay que recordar que son tiempos pues muy limitados para ambos jugadores, pero hubiese sido posible esta captura, ya que tras peón por el rey no puede venir a la defensa de la coronación de las blancas, pero este movimiento torre g8 pues salva la coronación y parece que hay ventaja, aunque también las piezas blancas podrían buscar algún tipo de activación por parte de la torre. En la columna D se opta directamente por retirar el alfil a d8, y tras jugarse caballo d4 con ideas de venir a f5 y también activar el caballo, alfil b6 por parte de las piezas negras. Se ataca al caballo toda la diagonal, caballo f5 y tras h3, quedando el peón defendido por la segunda torre, alfil e2 no siendo, bueno, pues lo mejor para Abdusattorov. Es verdad que con este movimiento pues al menos se quita una pieza que estaba más pasiva, que atacaba nada, ya que bueno, pues el peón está bien defendido por la torre y el caballo. Se está atacando la torre, pero casi que fuerza a la torre a moverse para retirarse del ataque, y además el peón d5 pues queda indefenso. Se ataca de momento al caballo, caballo e7, torre por e5 y torre d1, entregando una pieza temporalmente, pero a cambio, bueno, pues también las piezas blancas tienen esta coronación cerquita, y este caballo, bueno, pues tras esta captura que hace Erigaisi, la idea de Abdusattorov pasa por este movimiento, ya que está dando un doble. Si desaparece el alfil, pues ya no hay defensa sobre la casilla de d8, pero vamos a ver que bueno, va a ser difícil, ¿no? Ya que a estas jugadas Erigaisi sigue con el mejor movimiento, que es torre d3. Bueno, por un lado ataca al caballo, se enfrenta con la torre, pero es que además la torre tras este movimiento ha perdido control sobre la columna D. De momento caballo por b6, jaque recupera la pieza. Hay que recordar que tenía calidad de menos que había entregado anteriormente, creo que en d5 Abdusattorov, rey b8, y tras jugarse torre c1 evitando pues más cambios y quizás clavando el alfil, bueno, pues el peón es verdad que se ataca en 2 ocasiones, pero vamos a ver que no funciona del todo, pues tras ese movimiento, pues este peón está cayendo, se ataca al caballo, se juega f3 manteniéndolo defendido en una posición bastante activa, torre c6, bueno, pues llegando a defender este peón incluso un poquito mejor, hasta en 2 ocasiones, torre d1 volviendo a la columna abierta para entrar en d8 y torre c6. Tras estas jugadas se da un jaque en esta posición, rey c7, hay doble ataque al caballo, y aunque está defendido por el alfil, bueno, pues se juega torre d5 atacando al caballo en esta posición, y tras torre por b6 deja de sufrir quizás a Abdusattorov, ¿no? Si alfil por ejemplo, pues el rey captura y el caballo queda defendido, y aparte del material en cuanto a las piezas, si contamos peones, pues las negras cuentan, es verdad que están doblados en la columna H y F, pero cuentan con 5 peones de ventaja, ¿no? Y esa calidad y pieza de más. Por lo tanto, bueno, pues era otra de las partidas en las que sumaba un punto el bueno de Arjun Erigaisi, y por mi parte nada más. Respecto a esta partida hablamos para otras. Un saludo, chao.